Si alguien le preguntara cuál es el mensaje de la Biblia, a alguien que no tuviera ningún conocimiento del mensaje que la Biblia contiene, o alguien que tuviera muy poco conocimiento, pudiera usted resumirlo en pocos minutos. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en estos momentos. Dios creó el universo y al final de su creación hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo puso a cargo de su creación. Le dio el dominio, el comando para que él pudiera administrar la creación bajo su autoridad. Pero el hombre pecó. El hombre desobedeció a Dios y al desobedecer entonces adquirió una naturaleza nueva, una naturaleza pecadora, y a partir de ahí comenzó a vivir de espalda a Dios, alejado de Dios, de hecho no queriendo saber de Dios, e impulsado, dirigido todo el tiempo por sus deseos carnales. Dios entonces hace un anuncio a través de un hombre cuyo nombre conocemos como Abraham. Abraham fue el padre de la nación judía y a partir de ahí Dios comienza a desarrollar una nación, la nación hebrea. Y es a lo largo de todo el Antiguo Testamento como nosotros vemos la relación de Dios con ese pueblo, a quien Él llama mi pueblo. Y Dios entonces comienza a preparar el camino para algo que vendría en el futuro. Dios le da una religión, la religión judaica o el judaísmo. Y en un inicio esa religión implicaba el ofrecimiento de una serie de corderos y de sacrificio para el perdón de pecado. Todo el tiempo que esto estuvo ocurriendo, la conciencia del hombre no pudo alcanzar paz, no pudo sentirse liviana, diríamos nosotros, porque permanecía en su conciencia el cargo de pecado. Pero estos sacrificios aparentemente sangrientos tenían un propósito, y el propósito era preparar el camino para cuando Dios en la plenitud del tiempo enviara a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hizo una promesa y esa promesa aparece tempranamente en la Biblia, en Génesis 3:15, cuando habla de que la descendencia o la semilla de la mujer iba entonces a ser capaz de aplastar la cabeza de Satanás, hablándole a esa serpiente antigua que produjo la tentación del hombre, y que Satanás solamente sería capaz de herirlo en el calcañar. Llegado el momento, después de cientos de años de historia y de preparación del pueblo hebreo, Dios en su momento preciso envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, cuyo nombre es Jesús, y Él se encarnó en una mujer que llamamos, o que la Biblia llama María, y María fue entonces esa que llevó en su vientre al Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Jesús vino, hizo su entrada al mundo, enseñó el camino de Dios, vino a revelar el Padre, vino también a cumplir la ley de Dios que había sido dada en el Antiguo Testamento, porque nadie había podido cumplir con la ley de Dios y por tanto todo hombre permanecía culpable ante Dios y digno de condenación. Cristo viene durante 33 años, cumplió a cabalidad la ley de Dios y entonces eso lo califica para ir a la cruz y morir en nuestro lugar, porque Dios había anunciado que aquel que peque pagaría con su vida. El alma que peque morirá, había dicho Dios. Y entonces Cristo vino a morir en mi lugar, de tal manera que una vez Él se hubiese ofrecido como el sacrificio perfecto, por la sangre derramada en la cruz, mis pecados podían ser ahora perdonados. Lo que Dios me requeriría a partir de ese entonces simplemente una actitud de arrepentimiento, un reconocimiento de que yo soy un hombre pecador, que ha heredado una naturaleza pecadora, que está en necesidad del perdón de Dios y que nadie podría perdonarme que no fuera Cristo, porque Él fue el enviado de Dios, porque Él fue el Cordero prometido, porque Él vivió la vida perfecta, porque Él cumplió con la ley de Dios y porque Él derramó sangre para el perdón de mis pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra de Dios. Y cuando yo puedo hacer eso, pedirle perdón al Señor Jesús por mis pecados, confiando en que su sangre me puede limpiar de pecado, Él entonces otorga el perdón que solamente Él puede otorgar en base a lo que Él hizo en la cruz, y ahora yo puedo reconocerlo como mi Señor, mi Salvador. Ciertamente Él es mi Redentor y como mi Señor porque Él tiene que gobernar mi vida. Y
yo entrego mi vida al Señor Jesús para que Él pueda ahora liderarla como Señor de cada área de mi vida y entonces yo vivir para su honor, para su gloria, honrando su persona, honrando su mensaje, honrando el Evangelio. Y eso es el Evangelio. El Evangelio no es más que buenas nuevas. Y las buenas nuevas son las siguientes: que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer en el Evangelio de Juan es obediencia. Yo necesito obedecerle y mi obediencia comienza con una petición de perdón, un arrepentimiento, mi entrega de mi vida y a partir de ahí entonces comienzo a obedecerle por amor. Ese es el Evangelio. Las malas nuevas es que soy pecador. Las buenas nuevas es que Dios hizo provisión para mi pecado. Y ese Dios entonces que hizo provisión para mi pecado es hoy honrado cuando yo puedo vivir mi vida en Cristo, para su gloria y para el resto de la eternidad entonces podré disfrutar de la vida eterna que heredé ese día.